Vamos a continuar con la unidad 5, en donde revisaremos enzimas, su clasificación, cinética enzimática y mecanismos de regulación. En bioquímica, un catalizador es una sustancia que aumenta la rapidez o velocidad de una reacción química, sin verse alterada en un proceso global. El sustrato es una sustancia sobre la cual actúa una enzima. Y un catalizador verdadero participa en el proceso de reacción, pero no se modifica por esta. Las enzimas son biopolímeros que catalizan las reacciones químicas y hacen posible la vida como la conocemos. Con excepción de las ribosimas, las enzimas son proteínas extremadamente especializadas con un gran poder catalítico. Catalizan la conversión de uno o más compuestos, a los que llamamos sustratos, en uno o más compuestos diferentes, a los que llamamos productos. En medicina, las deficiencias en la función de las enzimas originan diversas patologías que pueden deberse a mutaciones en los genes codificantes para las enzimas o a toxinas o infecciones virales o bacterianas. Y el estudio de la estructura molecular de las enzimas puede utilizarse para el diseño racional de fármacos o como una guía para la terapia génica. Tenemos que el principio de activación de las enzimas reducen justamente la energía de activación. En la gráfica A observamos un sustrato, el cual va a ser transformado en un producto por una reacción química que no está catalizada por una enzima. En el eje de la Y vemos la energía total invertida. Entonces observamos que hay una cantidad de energía que es invertida para que pasemos del sustrato al producto. Y en la gráfica B podemos ver la misma reacción, pero que esta es catalizada por una enzima. Podemos observar que la energía de activación de la reacción catalizada es menor, por lo que las enzimas reducen la energía de activación al unirse fuertemente a su sustrato y la mantienen reduciendo su energía de activación de una reacción química que modifica sus enlaces covalentes. Tenemos entonces que una enzima, la cual se representa con la letra E, se va a unir a su sustrato, el cual se representa con la letra S, para formar el complejo enzima-sustrato. Y una vez que lleva a cabo la reacción, se forma el complejo enzima-producto, el cual posteriormente se disocia en enzima más producto. Los estados de transición, también conocidos como estados de activación, es una fase dentro de la reacción de catálisis química en donde una molécula tiene una estructura electrónica determinada, se encuentra tensionada o distorsionada. En la gráfica podemos observar una reacción química en donde un sustrato se convierte en un producto y pasa por un estado de transición, en donde se modifica su estructura, como lo mencionamos. Como podemos observar en el eje de las Y, la energía libre de Gibbs está aumentada. A esta energía se le conoce como energía de transición. Ahora, volviendo a ver esta misma reacción química, en presencia o en ausencia de una enzima, tenemos la oxidación de una molécula de glucosa. Esta va a tener un estado de transición determinado sin la enzima, el cual podemos ver con la gráfica en color rojo. Mientras que el estado de transición va a ser menor en presencia de la enzima. Esto reduce la energía de activación y la energía total liberada durante la reacción. Y si nosotros observamos la energía de Gibbs total, podemos ver que
el estado inicial de los reactivos van a requerir de una inversión de energía para pasar ese estado de transición y finalmente obtener los productos. Entonces tenemos que en las reacciones que son catalizadas, la energía libre de Gibbs y la energía de transición se ve reducida considerablemente. Ahora, las enzimas, además de reducir las energías de transición y la energía libre de Gibbs total, lo que hacen es estabilizar determinados estados de transición. Vamos a tener que los sustratos, cuando están en un estado de transición, van a requerir de una energía de activación, como bien lo mencionamos, que va a diferir considerablemente cuando el sustrato se encuentra asociado a la enzima. Por lo que las enzimas tienen la función de generar estados favorables en cuestión de energía. Asimismo, la velocidad de reacción se ve favorecida. Tenemos que reacciones que son no catalizadas por enzimas pueden tomar tiempos desde segundos hasta años para que se lleven a cabo. Sin embargo, estas mismas reacciones se pueden reducir a milisegundos o microsegundos si las reacciones son catalizadas por enzimas. Ahora, ¿cuáles son las características catalíticas de las enzimas? Aumentan la velocidad de reacción de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces. Favorecen condiciones de reacción menos extremas de temperatura, pH, presión atmosférica, que son compatibles con la vida. Aumentan la especificidad en la reacción, considerando una alta especificidad por sus sustratos y por lo tanto en la generación de productos, y poseen una gran capacidad de regulación. Ahora, respecto a su clasificación, en la siguiente tabla observamos la clasificación internacional de las enzimas, las cuales se clasifican en 6 clases distintas. La primera son las oxidorreductasas, las cuales se encargan de transferir electrones en forma de átomos de hidrógeno o iones hidrógeno. En la segunda clase tenemos a las transferasas, las cuales se encargan de transferir distintos grupos funcionales. En la clasificación número 3 tenemos a las hidrolasas, que como su nombre lo indica, generan reacciones de hidrólisis. Lo que hacen es transferir grupos funcionales a las moléculas de agua mediante una reacción hidrolítica. Una subclasificación de este tipo de enzimas serían las nucleasas y las proteasas. En la clasificación número 4 tenemos a las liasas, las cuales se encargan de adicionar grupos a compuestos que poseen dobles enlaces o formar dobles enlaces para la remoción de los mismos. La quinta clasificación corresponde a las isomerasas, las cuales se encargan de transferir grupos dentro de las moléculas para generar formas isoméricas. Y por último tenemos a las ligasas, las cuales se van a encargar de formar enlaces carbono, 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 azufre, carbono, oxígeno y carbono, nitrógeno mediante reacciones de condensación acopladas al rompimiento y transferencia de energía de la molécula de ATP. Para poder nombrar a las enzimas hay que considerar esta clasificación y subclasificaciones que en este momento no revisaremos, pero que
podrán revisar más adelante en sus cursos de bioquímica. Entonces, en una reacción química mediada por una enzima, vamos a tener nuestro sustrato acoplado a la enzima. Este complejo se le conoce como enzima-sustrato. En este complejo, la enzima inducirá cambios estructurales en sí misma para poder modificar el- la conformación del azúcar D. Esto lo hace mediante interacciones no covalentes. Posteriormente, una vez que se realizó esta interacción, se forma una interacción covalente entre la enzima y el carbono del azúcar D. Posteriormente, otros aminoácidos presentes en la enzima generan una polarización de una molécula de agua para que el oxígeno pueda atacar el carbono 1 del aminoácido asparagina 52 y se genere un desplazamiento. Y esto favorece la formación de los productos, que sería un oligosacárido de 4 azúcares y un disacárido que son producto de una hidrólisis. Una vez concluida esta reacción, la enzima retorna a su estado inicial, formando ahora sí el complejo enzima-producto. Existen diversas estrategias de catálisis enzimática. La primera de ellas involucra la unión de la enzima a dos moléculas de sustrato, las cuales las orienta, como observamos en el ejemplo anterior, para favorecer la reacción que ocurrirá entre ellas. El siguiente es la unión de un sustrato, en donde la enzima rearregla los electrones en el mismo para crear cargas positivas y negativas parciales para favorecer la reacción. Y la última involucra la unión de la enzima con el sustrato y un cambio conformacional en el mismo para que cambie en un estado de transición para favorecer la reacción. Ahora, la actividad de las enzimas puede regularse a distintos niveles. El primero es la expresión génica. En este sentido, las enzimas al ser de naturaleza proteica, son codificadas por los genes. La expresión de los genes está regulada por una serie de factores de transcripción, los cuales van a modular la expresión del gen, es decir, van a inducir su expresión positiva o van a inhibir su expresión. Ese sería mediante una regulación negativa. El segundo nivel de regulación es la localización celular, en donde la enzima va a poseer una marca específica en su estructura que le asignará una posición específica en la célula. Esto puede ser a nivel del citosol, en el núcleo o anclada a membrana celular. De esta forma, se regula la cantidad de enzima presente en el sitio en el que se requiere. El tercer punto de la regulación serían las modificaciones posttraduccionales. Aquí nos referimos a la adición de distintos grupos químicos a la molécula proteica, los cuales van a favorecer la activación o van a inducir la represión de la actividad enzimática. Y por último, la regulación por moléculas. En este rubro vamos a tener distintos sustratos, cofactores u otras moléculas que podrán actuar como potenciadores o inhibidores de las reacciones enzimáticas. Con respecto a la regulación negativa, tenemos que
una enzima puede ser regulada en su actividad por los distintos productos que genere. El exceso de estos productos puede mandar una señal a la enzima. Generalmente esta señal es por inhibición competitiva, inhibiendo totalmente la actividad de la misma. Aquí mostramos esta ruta metabólica de los aminoácidos en donde se marca en rojo los distintos puntos de regulación negativa que están dados por los sustratos que se obtienen de la ruta metabólica. En cuanto a la regulación por moléculas, la regulación negativa es inducida por una molécula reguladora que va a bloquear la actividad de la enzima. Mientras que la regulación positiva, la molécula reguladora va a estimular la actividad de la enzima hacia otra ruta metabólica. Por ejemplo, la acumulación de ADP activa enzimas oxidantes de azúcares, favoreciendo la generación de ATP. Ahora, un modulador alostérico positivo va a favorecer la reacción química. El sustrato va a ser un modulador positivo y un modulador alostérico negativo va a favorecer la reducción de la reacción química. Esto lo podemos ver en la velocidad de la reacción y la concentración del sustrato requerido para que se lleve a cabo la reacción y obtengamos este producto medio que conocemos como Km, que indica la velocidad de la reacción. Ahora, un sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima. El sitio activo es un sitio donde se une la molécula de sustrato. Este sitio activo es el sitio más importante para las enzimas. Va a estar revestido de grupos funcionales cuyas cadenas laterales de aminoácidos van a unirse al sustrato, secuestrándolo en la solución. Por lo tanto, el sitio activo requiere de una gran regulación para que pueda llevarse a cabo la reacción enzimática. Por último, un sitio regulador es un sitio donde se va a unir la molécula reguladora de la actividad enzimática. Ahora, la enzima puede pasar del estado inactivo a un estado activo en presencia de distintas moléculas, que puede ser uno su sustrato y la otra la molécula reguladora. Podemos ver en la imagen que en presencia de su sustrato, que sería la glucosa, la enzima estaría en un 10% activa, pero en presencia de su modulador positivo estaría activa hasta en un 100%. Ahora vamos a revisar un ejemplo de regulación negativa, donde tenemos a una enzima asociada a su sustrato y en este estado va a encontrarse 100% activa, pero en presencia de una molécula inhibitoria, esta inducirá un cambio conformacional en la enzima que alterará el sitio activo y por tanto la unión con el sustrato, y esto generará una reducción significativa en la actividad enzimática. Ahora, un modulador positivo, como observamos anteriormente, va a favorecer un estado de unión del sustrato con la enzima. Entonces, la presencia del modulador generará más enzimas activas y, por lo tanto, la formación de un mayor número de complejos enzima-sustrato. En el caso de esta proteincinasa, puede recibir diferentes estímulos para que se active.
Uno de ellos es, se ha removido este grupo fosfato de dicha subunidad. Esta interacción se ha alterado y se ha agregado este grupo fosfato en esta otra porción de la enzima. Y en caso de que todos estos estímulos se encuentren presentes, entonces la enzima se encenderá y podrá llevar a cabo su actividad catalítica. Por lo que la regulación enzimática es un proceso sumamente complejo, muy fino, y que involucra diferentes elementos celulares. Ahora vamos a revisar algunas definiciones importantes para el tema de catálisis enzimática. El primero de ellos es cofactor. Un cofactor es un grupo químico que es requerido para que se una a algunos residuos de aminoácidos para activar la función de la enzima. El cofactor puede ser uno o varios iones inorgánicos o una molécula orgánica o metal orgánica compleja llamada coenzima. Una enzima o un ion metálico unido covalentemente o de manera muy fuerte a la enzima se le llama grupo prostético. Y una enzima junto con su coenzima o con su grupo prostético se le llama holoenzima. Y a la parte proteica de la holoenzima se le llama apoenzima o apoproteína. Y como vimos anteriormente, algunas enzimas pueden ser modificadas covalentemente por fosforilación, glicosilación y otros procesos, lo que regula así su actividad. En esta tabla podemos observar algunos elementos inorgánicos que sirven como cofactores para las enzimas: magnesio, zinc, potasio, fierro, etc. Y las enzimas a las cuales sirven como cofactores. Ahora, en relación a la catálisis enzimática, las enzimas incrementan la velocidad de reacción, no modifican el equilibrio de la reacción, como lo vimos anteriormente. El aumento en la velocidad de la reacción va a disminuir las energías de activación, también como lo describimos. Aquí en la tabla podemos observar algunos incrementos en la velocidad producidas por las enzimas. Como vemos, son incrementos bastante considerables que van de 10 a la 5 hasta 10 a la 17 aumentos. Ahora, existen diversos mecanismos que subyacen este aumento en la velocidad de reacción. Viéndolo ya desde un enfoque bioenergético, el primero sería la reorganización de enlaces covalentes transitorios entre el sustrato y los grupos funcionales de la enzima. Con esto nos podemos referir a los residuos de aminoácidos del sitio catalítico, a las coenzimas o a los iones que sirvan como cofactores. Esto reduce la energía de activación. Por otro lado, las interacciones débiles que se pueden dar entre la enzima y el sustrato. En este sentido, se involucran puentes de hidrógeno, interacciones iónicas e hidrofóbicas. La formación de estos enlaces libera una pequeña cantidad de energía libre que es empleada para reducir la energía de activación y da estabilidad al complejo enzima-sustrato. A esta energía se le conoce como energía de fijación y se esquematiza con el símbolo delta Gb. Entonces, volviendo al esquema de la velocidad de reacción, vamos a tener al complejo enzima-sustrato y enzima-producto y a la generación del producto, en donde tenemos que la energía total de activación comprende a la energía de unión o de fijación. Y precisamente esta se ve reducida en presencia de una reacción que es catalizada, como lo veríamos en la gráfica de color azul.
La energía de fijación Gb, que lo que induce en el sitio activo de la enzima es una reducción de la entropía del sustrato, lo que genera una reducción en los distintos estados en los que se puede encontrar el sustrato y favorece la interacción con el sitio activo. Una desolvatación del sustrato, es decir, una reducción de las moléculas de agua para favorecer la interacción con el sitio activo. Una reducción de la distorsión del sustrato, es decir, generar una redistribución electrónica, favoreciendo ciertos estados estructurales. Y por último, un ajuste de la configuración de la enzima, esto es lo que conocemos como un cambio conformacional. Es un cambio en el estado tridimensional de la enzima, disponiendo grupos funcionales de la enzima que son importantes principalmente en el sitio activo. Ahora, los mecanismos catalíticos que subyacen las reacciones enzimáticas dependen de los grupos funcionales del sitio activo de la enzima. Estos van a inducir la especificidad por el sustrato, ya sea por la formación o ruptura de enlaces mediante diversos mecanismos catalíticos, que pueden ser de tipo ácido-base, covalentes, con iones metálicos, electrostáticos, de aproximación-orientación y de fijación del estado de transición. En relación al mecanismo ácido-base, lo que sucede es una transferencia de hidrógenos facilitado por las moléculas de la enzima. Nos referimos a las cadenas laterales de los aminoácidos que van a actuar como donadores o aceptores de protones. Como podemos ver en la tabla, tenemos distintos residuos de aminoácidos, como la asparagina, la lisina, la histidina, la serina, los cuales van a poder donar ya sea el hidrógeno de su grupo carboxilo, de su grupo amino o de sus distintos grupos funcionales para poder favorecer la interacción con el sustrato. El mecanismo de enlaces covalentes involucra la formación de un enlace covalente transitorio en donde un grupo catalizador covalente induce la formación de dicho enlace. Entonces, como vemos en la reacción, vamos a tener que el grupo amino va a favorecer la reacción con un grupo carbonilo que finalmente va a generar un grupo hidroxilo. Los iones metálicos juegan un rol importante en la estabilización del sustrato. Estos se pueden unir a la enzima o al sustrato o encontrarse en solución, pero lo que harán es facilitar reacciones de tipo redox o estabilizar los estados de transición de las reacciones enzima-sustrato, como sucede con la anhidrasa carbónica, en donde un átomo de zinc juega un rol crucial para poder estabilizar moléculas de agua y el sustrato junto con los residuos de las cadenas laterales de los aminoácidos. La aproximación y la orientación. Las moléculas reaccionarán entre sí únicamente si se encuentran orientadas adecuadamente. Las moléculas disueltas difícilmente reaccionarán entre sí. Si están muy diluidas, esto va a afectar su proximidad. Este mecanismo de aproximación pues requiere una interacción del sustrato con una orientación, como mencioné, específica y con una reducción de las distancias lo más reducida posible para poder generar un complejo enzima-sustrato estable. Y como podemos observar, los iones metálicos, los puentes de hidrógeno, los enlaces covalentes van a favorecer esta aproximación y esta orientación. Ahora, una reacción enzimática se lleva a cabo en el sitio activo de la proteína. La unión del sustrato a la enzima
se da por interacciones altamente específicas entre el sustrato y los aminoácidos de la enzima que forman el sitio activo. Ahora se genera un estado de transición del sustrato para que éste se aproxime y se oriente en forma exacta y correcta dentro del sitio activo. Y el paso final en la reacción enzimática es la liberación del producto. Entonces, en este esquema tenemos una reacción enzimática a lo largo del tiempo y la concentración, ya sea de la enzima o del sustrato. Podemos observar para una reacción simple que es catalizada por una enzima, tras un periodo inicial muy breve, se alcanza un estadio estacionario en el que el complejo enzima-sustrato se consume con una velocidad aproximadamente igual a la de su formación, mientras que la cantidad de sustrato disminuye y la cantidad de producto aumenta. Por lo que la concentración de sustrato con respecto al tiempo es igual a 0. Ahora, llegamos a la representación más simple de una reacción enzimática. Aquí lo que observamos es la variación de la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato según la cinética de Michaelis-Menten. Vamos a tener que la concentración de sustrato va a modular la velocidad de reacción y en el punto donde el sustrato es igual a la constante de Michaelis-Menten, la reacción tiene exactamente la mitad de su velocidad máxima. A la velocidad máxima se le conoce como Vmax. Entonces, a un menor valor de Km nos indica una mayor afinidad de la enzima por su sustrato. Y de forma inversa, a un valor mayor de Km nos indica una menor afinidad de la enzima por su sustrato. Otro parámetro relevante en esta cinética de Michaelis-Menten es el número de recambio y su relación con la Km permiten medir la eficiencia catalítica. Esto es número de recambio sobre el valor de Km. Entonces, la velocidad inicial de la reacción va a estar dada por la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el valor de Km más la concentración de sustrato. Cuando la concentración de producto sube y la concentración de sustrato baja demasiado, la reacción enzimática puede revertirse y generar sustrato a partir del producto. Por esta razón, las enzimas se reportan en sus condiciones iniciales BI o B0, donde la cantidad de sustrato es mayor que la de la enzima. Entonces, cuando la enzima está saturada por sustrato, la Vmax es una medida indirecta de la enzima presente en un tejido blanco. Y como habíamos mencionado, una Km es una medida de la afinidad de la enzima por su sustrato. A mayor Km, la afinidad disminuye y a menor Km, la afinidad aumenta. La Km, por lo tanto, es una medida indirecta de cuánto sustrato está presente en un tejido dado. Y finalmente llegamos a este gráfico para describir la cinética enzimática de Lineweaver-Book. Lo que podemos observar es que la pendiente va a estar dada de la recta
va a estar dada por la concentración de Km sobre la velocidad máxima. Y esta nos permite medir de forma directamente el valor de Km y del sustrato. Aquí podemos observar en esta tabla algunos valores de Km para algunas enzimas y sus sustratos. Por ejemplo, la catalasa tiene como sustrato al peróxido de hidrógeno y tiene un valor de Km de 25 milimolar, lo cual pudiera ser suficiente concentración para poder activar la enzima al interior de la célula. No obstante, la hexocinasa en el cerebro, cuyo sustrato es el ATP, la glucosa o la fructosa, tienen valores de Km de 0.4, 0.05 y 1.5 milimolar respectivamente, por lo que su afinidad por los sustratos es mayor que aquella de la catalasa por su sustrato. Ahora, este tipo de diferencias se asocian un poco a las concentraciones de los sustratos al interior de los organismos y a la evolución de las enzimas por los mismos sustratos.